Bienvenido a una lección que mostrará ejemplos sobre cómo usar las propiedades de los segmentos intermedios para determinar valores desconocidos. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Se les dio que este segmento rojo es un segmento medio del triángulo, miembro que significa que se une los puntos medios de dos lados adyacentes. Entonces este punto aquí sería el punto medio de este lado del triángulo, lo que nos dice que este segmento aquí es congruente con este segmento aquí. Entonces, la longitud total de este lado es de 28 unidades. Cada uno de estos segmentos más pequeños debe tener la mitad de esa longitud o 14 unidades. Y esa es información suficiente para determinar el valor de y. 2 y menos 9 deben ser iguales a 14. Entonces agregaremos 9 a ambos lados. Eso sería 0, por lo que tenemos 2 y es igual a 23. Divide ambos lados entre 2. Y es igual a 23 mitades, que es una fracción simplificada, pero es impropio. Hay 11 en 23. Esto sería 11 y media o 11.5 unidades. Ahora, si volvemos a mirar el segmento medio, y compáralo con este lado del triángulo, este segmento medio es la mitad de la longitud del lado paralelo del triángulo. Entonces, la longitud de este lado del triángulo mide 34 unidades. El segmento medio tendría que ser la mitad de esa longitud o 17 unidades. Y ahora tenemos suficiente información para determinar el valor de x. 5x más 4 deben ser iguales a 17. Así que seguiremos adelante y restaremos 4 en ambos lados. Esto nos dará 5x, esto es 0. 17 menos 4 es 13. Divide ambos lados entre 5. X es igual a 13 quintos. Bueno, hay 2 5 en 13, así que 2 y 3 quintos. Podemos verificar esto: 5 veces 2 más 3 nos da 13. O como decimal, esto sería 2 unidades de 6 puntos. Vayamos a ver un ejemplo más. Observe que en este triángulo se le dio que tenemos segmentos intermedios. Entonces este segmento medio es paralelo a este lado del triángulo. Y este segmento medio es paralelo a este lado del triángulo. Echemos un vistazo a este segmento medio y este lado primero. Nuevamente recuerde que la longitud de este segmento medio es la mitad de la longitud del lado. Entonces esto es 38 unidades. La mitad de 38 sería 19. Entonces, debe ser igual a 19 unidades. Ahora echando un vistazo a este segmento medio y este lado. Ahí dándonos la información opuesta. Si la longitud del segmento medio es de 21 unidades, eso significa la longitud del lado paralelo del triángulo sería el doble de esta longitud o 42 unidades. Entonces, para resolver x nuestra ecuación será 2x menos 9. Es igual a 42. Entonces agregaremos 9 a ambos lados. Tendremos 2x igual a 51. Divide ambos lados entre 2. Entonces tenemos x es igual a 51 mitades. Bueno, hay 25 2 en 51 con el resto de 1. Entonces 25 y medio. O 25.5. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.